Empezamos con la presentación de Jordi. Yo os he querido traer a Método Pase Live a Jordi Alemany. ¿Por qué he querido traer a Jordi? Mira, Jordi y yo nos conocimos hace unas semanas mediante una videollamada donde, vamos, la única intención era conocernos un poquito más, ¿no? Ya que por las dos partes pues había esa sensación de que, como digo yo habitualmente, pues hablamos el mismo idioma, ¿no? Y eso se nota, ¿eh? En cuanto cruzas dos o tres frases se nota, ¿no? Pues yo que sé, a veces los contenidos que compartimos en las redes sociales, la manera de ver el liderazgo, las ventas, ¿no? Las relaciones con los demás, la vida en general, pues te da cuenta de, pues bueno, de que teníamos muchas coincidencias, ¿no? Y nos estuvimos en una charla, la verdad es que fue muy amena y donde tuvimos además que parar porque se nos iba la mañana y vi claro ahí que esa era una persona que tiene mucho que aportarnos, ¿no? Y enseguida lo pensé, que su experiencia, la visión de la vida, nos iba a dar que reflexionar, nos iba a dar para plantearnos muchas cuestiones. Jordi es de esas personas, como os decía antes, que su mente va a 200 por hora cuando las de los demás mortales vamos a 80 por hora. Por lo tanto, él va mucho más adelante y es un sin vivir, ¿no? Es hablar con él porque te va de un tema a otro y además, bueno, yo creo que nos aporta mucho en las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Así que le pedí si le apetecía venir a pasar un ratito con nosotros, ¿no? A regalarnos una horita de su tiempo y estar en la segunda edición del Método Pase Live. Jordi, fijaros, se define a sí mismo como polímata, curioso de todo lo relacionado con el humanismo y eterno aprendiz desde los 4 años. Y os soy sincero, cuando leí que se define como polímata, lo primero que hice es decir, vaya, ¿eso qué es? ¿No? Me fui a Google, a San Google, y busqué lo que era polímata. Y Leonardo da Vinci utilizaba este término para definir la capacidad de abarcar conocimientos sobre campos diversos en ciencia, arte, humanidades. Hoy en día, ser polímata es alguien que está siempre aprendiendo, es alguien que no para, que tiene siempre ansia de saber. Y la verdad es que, escuchando a Jordi, me lo creo, que es un auténtico polímata. Él es creador del podcast de éxito en 3 puntos, que lo podéis ver en 3puntos.com y que lo podéis escuchar en ebooks originals y también de la web de liderazgoético.com. Así que, como os decía, accedió Jordi a la petición y tenemos la suerte pues, de tenerle aquí. Hola Jordi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, encantado. Bueno, fantástico. Fíjate, se te ve perfecto, se te oye perfecto. Así que, oye, después Si de tuviera esta... pelo ya sería la leche, ¿eh? Dime. Si tuviera un pelazo ya sería la leche, ¿eh? Me cago en mí. Mira, yo aquí no me puedo quejar, pero por aquí no me pongas el foco, ¿eh? Que entonces tenemos problemas. Total. Pero me gustaría, Jordi, que nos lo expliques tú, ¿no? Es decir, oye, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué haces con tu vida, ¿no? Como digo yo. Cuéntanos. Muy bien. Pues mira, trataré de ser pues, sintético, pero ya son muchos años, entonces pues no resulta tan fácil. Pero bueno, soy pues un chico que nace en 1971 en Valencia y que, bueno, en una familia humilde, de clase media, con un padre muy culto y una madre que tuvo que dejar de estudiar a los 8 años porque, como consecuencia pues de la guerra y de una serie de cuestiones, pues perdió a sus padres y quedó como cabeza de familia con 8 años de 2 hermanos de los que tenía que hacerse cargo. Y entonces, pues en una familia que mezcla muy bien pues lo que es el espíritu más académico de mi padre, la inquietud por el aprendizaje, por el estudio, y una mujer pues con muchos valores, con valores sobre todo relacionados con la humildad, con el trabajar duro, con el sacrificio. Y de esa simbiosis, de esa hibridación de mis padres, pues nací yo, y a los 23 años decidí marcharme de Valencia. La razón, pues siempre he sido muy inquieto, como has dicho tú en la introducción. La verdad que siempre fui un niño. En mi época todavía no se llevaba eso del déficit de atención, estaba empezando, pero bueno, tenía muchos problemas en el cole, porque en lo que me gustaba era matrícula de honor y en lo que no me gustaba era suspenso, pero cero pelotero, que se suele decir. Entonces mi padre entendió muy bien pues, que mi inteligencia no era nada más la matemática y la lingüística, que a lo mejor era bueno en otras cosas, lo incentivó, lo desarrolló
y gracias a él, pues la verdad que salvé los estudios, porque él me lo hacía, lo más aburrido del mundo, me lo hacía muy entretenido, me dedicaba mucho tiempo fuera de clase y me ayudó mucho, la verdad. En cualquier caso, con 23 años decidí marcharme de Valencia. Más que nada porque no me encontraba cómodo, no encontraba... Estamos hablando de principios de los 90, todavía una mentalidad empresarial pues un poco arcaica, muy... Valencia es un tejido pues, productivo muy pyme, empresa familiar, con una estructura pues, del amo, ¿no? Que se dice aquí, del propietario, con su hijo, su hija, su sobrino, su mujer, su cuñada. Entonces hay un techo de cristal para cualquiera, es decir, no solo de género y demás, sino en ese momento cualquiera que no fuera miembro de la familia en cualquier empresa valenciana tenía muy difícil progresar. Y yo, pues bueno, pues decidí marchar y aquí es donde voy a dar fast forward, a acelerar un poco, porque pasé 21 años hasta los 44 en Barcelona, Reino Unido, bueno, primero en Irlanda, Londres, una primera estancia en Londres, luego regresé a Londres ya como profesional, Madrid, Santiago de Chile, Washington. Jordi, déjame, sí. Perdona, a veces te iré cortando porque, repito, tu historia es súper interesante y entonces hay muchos aspectos. Mira, por ejemplo, la gente se ha quedado, y yo lo tengo aquí apuntado, además, voy tomando notas, y la parte esa del padre, ¿no? A todos nos da una pequeña envidia y una cierta envidia, sobre todo tú y yo que somos de la misma generación y algunos de aquí y algunas de aquí somos de una generación parecida y hemos crecido pues con unos padres, pues hombre, que han hecho lo que han podido, ¿no? Como hacemos todos los padres, como hacemos todos los padres, pero pues que no han tenido los medios que tenemos nosotros, el acceso a la educación que tenemos nosotros. Podemos leer 1000 libros de educación de nuestros hijos y lo podemos aplicar o no, pero nuestros padres, pues bueno, prou feines, ¿no? Que decimos en catalán, sí. Pues luchaban para llegar a final de mes, para trabajar, para darnos un buen colegio y darnos los estudios, ¿no? En cambio, tú dices, lo primero que has dicho, yo tenía un padre muy culto, ¿no? Y los padres y te inculcaron esta cultura de esfuerzo, que además ahora es muy valenciana, por el tema también del Valencia Basket, de cultura de esfuerzo y demás. Sí, y la gente, ¿no? Como Mercedes dice, qué afortunado tener un padre así, Nancy dice, qué suerte, Jordi, ¿sabes? Y yo también lo digo, ¿no? Oye, qué suerte, ¿no? Que te haya enseñado todo eso, ¿no? Indudablemente, yo de hecho ahora vais a entender cuál fue esa relación, porque para mí mi padre fue mi primer mentor y sobre todo hacía muy bien algo que es muy difícil de hacer y es simplificar cuestiones muy complejas y sobre todo adaptarlas a mí. Yo tenía mucha capacidad de aprender, pero me distraía con mucha facilidad, aquello que no me gustaba, llevaba muy mal la autoridad, los profesores además iba a un colegio que era de doctrina pues más o menos religiosa, militar, con mucho exmilitar entre el cuerpo docente, se utilizaban castigos duros. Yo no culpo a nadie, pero a mí me han pegado, recuerdo un profesor que, bueno, llevaba un sello de oro, un sello imponente de estos que se veían desde lejos, y como yo hablaba mucho, era muy verborreico ya desde jovencito, me pegaba con el sello de canto aquí en la cabeza y tengo todavía una cicatriz, me tuvieron que poner varios puntos de sutura en la cabeza por esos golpes. Y eso era el colegio en aquel entonces, te hablo de los años 80, con Franco recién. Lo conozco. Yo iba a un colegio de curas también, y han volado borradores, han volado tortas importantes. Yo era muy inquieto y tú lo has descrito muy bien, mi cabeza va a 200, no sé si a 200, a 500 o a 1500, pero mi padre lo que hacía en casa, esto creo que es la parte pues, que yo más recuerdo, es que él se preocupaba de que yo siempre fuera con la lección aprendida a clase, pues si en clase no atendía, que ya me lo supiera de casa. Entonces él siempre se encargaba de adelantarme las lecciones. Se cogía los libros, él era muy culto y además me lo contaba como él sabía que a mí me gustaba, ¿no? Me lo contaba desde el punto de vista de la narrativa. Entonces, por ejemplo, si me hablaba
pues no sé, de la antigua Grecia o la antigua Roma, pues me contaba, pues mira, imagínate Marco Aurelio, su hermano, realmente ambos querían subir al trono, tenían ambos la posibilidad de ser emperadores. El Senado eligió que no fuese más que Marco Aurelio por una cuestión más de dote física e intelectual, y sin embargo él pidió que se compartiese ese título de emperador, y es el primer caso en la historia de Roma que ha habido un doble emperador con Marco Aurelio, ¿no? Por eso le llamaban el emperador sabio. Yo eso lo aprendí con 8 años de mi padre, porque esto no te lo cuentan así en el cole, ¿no? Y esto es toda la historia de mi educación, y toda mi pasión por la educación, por la filosofía, por la sociología, viene de esos orígenes. Por eso, cuando 21 años después de irme de Valencia, mis padres vienen a visitarnos en 2014 a Washington, donde yo estaba con una excelente posición en el gobierno de los Estados Unidos como examinador, y mi pareja, mi mujer, estaba con un excelente trabajo en el cuerpo, bueno, en el departamento, reportando a presidencia en una gran multinacional, en Washington, D.C., con la vida hecha, ingresando muchos miles de dólares al año y, en fin, con todo tipo de comodidades en lo material, en lo económico. Cuando mi padre lo ingresan en Washington, me dicen que no saben si va a fallecer allí. Tengo que firmar papeles por si acaso hay que repatriar el cuerpo, y fallece durante una operación que le tenían que... Vinieron de vacaciones y se complicó mucho todo, ¿no? Y cuando ellos marchan, finalmente mi padre se recupera después de 3 meses allí, nos pegan un sablazo en lo económico y nos sacan de la cuenta más de la mitad de los ahorros que veníamos acumulando durante años, ¿no? Y de repente te das cuenta de que es una sociedad con muchas oportunidades para ganar dinero, pero también muy, muy injusta, con una continua espada de Damocles encima de tu cuello, porque eres lo que tienes en la cuenta del banco. En Estados Unidos, pues bueno, está muy bien en lo profesional o en lo empresarial, pero en lo social y en lo emocional, pues no es el paraíso, aunque muchos lo crean. Y yo tengo que tomar una difícil decisión ante una dicotomía. Y, perdona, creo que me querías interrumpir. Sí, perdona. Es que fíjate que esto que estás diciendo de Estados Unidos, que has vivido allí y lo has vivido. El otro día yo tuve una entrevista en Instagram con una chica de Madrid que tiene una empresa de marketing que se llama Co Company, allí en Miami, y me decía exactamente lo mismo que tú. O sea, por eso te corto, porque digo, oye, qué curioso. Es que me decía, dice, aquí tienes muchísimas oportunidades para trabajar, muchísimas oportunidades para triunfar, para hacer dinero. Quien quiere trabajar, trabaja. Dice, y me dijo la misma frase, la misma metáfora. Dice, pero tienes una espada de Damocles todo el día encima, porque a la mínima que te agachas, te dan. Sí, porque todo está muy vinculado. Ten en cuenta que en Estados Unidos el sistema sanitario público, todo y que existe, no es que no exista, pero es básicamente para la gente que está desahuciada y no tiene nada. Y es un sistema, pues bueno, muy caritativo, pero que no atiende más que, por ejemplo, en diagnosis. Te diagnostican el cáncer, pero no te lo tratan si lo tienes. Para que te lo traten tienes que tener una póliza privada. Yo te haré un ejemplo para que la gente se haga cuentas, pero 21 días de hospital de mi padre, 21 días de hospital, sin anticrisis, el sueño americano es eso. Pues 21 días de hospital de mi padre fueron $92.000 de factura. Entonces, nos lo llevamos a casa para continuar el tratamiento en casa. Yo aprendí a pincharle y le pinchaba, dejé el trabajo. Bueno, me trastocó mucho a nivel mental todo, ¿no? Más que nada porque me coincidió, y ahora no le quiero dar pena a nadie porque me gustaría hablar de esto desde el punto de vista del optimismo, pero me coincidió que el mismo día que mi padre enfermó, allí en Estados Unidos, mi mujer tuvo un accidente de coche y se rompió la nariz, por suerte sin desplazamiento, pero solamente lo que generó ese accidente pues también fue un trastorno muy importante. Entonces, mi cabeza de alguna manera cambió, ¿no? Mi chip cambió. Y fue tu pandemia particular, ¿no? Fue tu pandemia particular, ¿no? Fue una tormenta perfecta, yo creo, porque se comentaron muchas cosas que en principio pues son golpes y no te los esperas, y tienen ese efecto shock en negativo de decir, bueno, ¿y todo esto por qué ocurre? Cuando todo está tan bien en lo económico, ¿por qué ahora me está yendo tan mal en lo personal? Y de repente, pues,
un día hablé con mi pareja, le dije, oye, ¿tú estás feliz aquí? Era una pregunta a la que yo le tenía mucho miedo, voy a reconocer con franqueza, porque ella siempre ha sido un gran apoyo. Por cierto, está ahí, es Lorena Izaskun, mi pareja, con lo cual ella... Lorena. La historia de primera mano. Y yo le pregunté, oye, ¿tú estás feliz aquí y demás? Y bueno, de alguna manera me dijo... Lorena, si quieres participar, te paso el link, me pasas el link y que entre, ¿eh? Yo encantado, ¿eh, Lorena? Sí, si quiere puede dar fe. Esto es la casa de todos, la casa de todos. Y bueno, el caso es que lo que ocurrió fue que hubo un cambio a nivel mental y emocional importante. Ambos consensuamos que un poco que nuestras expectativas económicas se habían visto más que satisfechas, las profesionales se habían excedido con mucho, porque cuando yo salí de Valencia, mi mujer es valenciana, y una de mis vueltas a Valencia, pues nos conocimos y se embarcó conmigo en esta aventura, en esta odisea de esos 21 años. Y bueno, llegamos a la conclusión de que lo único que habíamos hecho era pelear por lo económico y por lo material, y en ese sentido nos había ido extraordinariamente bien, pero que en términos emocionales estábamos pagando un peaje altísimo, porque, por ejemplo, yo marché de Valencia con unos sobrinos que la única foto que tenía de ellos hecha por mí era, o sea, hecha en vivo, tenían 11 meses de vida, unos mellizos preciosos, Jorge y Sara, de los cuales además yo era el padrino, y cuando volví estaban en la universidad. Entonces, son estas cosas que dices, hostia, algo aquí no estoy haciendo bien, ¿no? O mi padre y mi madre, que yo les recordaba en pleno, muy buen estado de forma, pues de repente abandonaron nuestra casa en silla de ruedas, el viaje de vuelta muy complicado y tal. Y así pues, la dicotomía que tuve que resolver fue o carrera profesional o estar al lado de mi padre cuando falleciese, que iba a fallecer en breve, ¿no? Y decidimos plegar, que se dice en catalán, tanquem la paradeta y nos vamos para casa. Y hicimos esto con 44 años, la gente no lo comprendía, decía, pero vamos a ver. Jordi trabaja en el gobierno de los Estados Unidos como funcionario, tenéis la residencia permanente los dos, tú tienes un puesto de responsabilidad en una gran multinacional, ganáis toneladas de dólares al año, tenéis una casa comprada maravillosa, tenéis toda la vida hecha y voluntariamente regresáis a España. Y la pregunta, Jordi, es la que nos hacemos todos, ¿no? Y te hice yo el otro día, ¿no? Tienes todo eso y llega un momento que te haces la pregunta del millón, ¿no? Oye, ¿soy feliz? ¿Somos felices? Y la respuesta es no. Totalmente. Y la respuesta es no, pero el no más rotundo, además, no desde la tristeza, el no desde 2 pasos más estoy en una depresión profunda. Yo viajaba con recurrencia a lo largo de todo el planeta. Lorena pasaba muchas horas sola en casa. Es decir, yo estaba en hoteles de 5 estrellas, por decirte, Tokio, Dubái o Santiago de Chile, y estaba llorando mientras miraba por la ventana a la 1 de la madrugada, que era cuando terminaba mi jornada, después de cenar con un cliente, hacer email, responder a 100 emails, y a las 6 de la mañana tenía que volver a levantarme o correr a un aeropuerto o demás. Yo entiendo, hay mucha gente, esto es un debate recurrente, ¿no? Porque es un debate un poco filosofal, que el dinero no da la felicidad. Y mucha gente, pues, no está de acuerdo con esta aseveración. Yo creo y he aprendido con los años que para poder decir esto, tienes que primero haber ganado o obtenido dinero y darte cuenta de que no te ha proporcionado felicidad. Te puede proporcionar placer o te puede proporcionar en algunos momentos la sensación, y es una sensación muy, como decía Groucho Marx, el dinero no da la felicidad, pero la sensación es tan parecida, que habría que contratar a un experto para que las diferencie, ¿no? Porque son muy parecidas las sensaciones. Pero realmente cuando uno en la vida gana dinero, y no hablo de ganar millones, simplemente con que te puedas permitir no mirar el saldo de la cuenta cuando pagas una cena, porque al final los seres humanos en el día a día no gastamos millones, hay que hacer muchas tonterías para gastar cantidades desorbitadas de dinero. Al final la vida, a partir de una línea de ingreso, es muy parecida, ganes 1000, ganes
ganes 1.000 no, porque la vida no está en los 1.000. Ahora mismo podríamos decir, por poner un ejemplo muy realista, es lo mismo que un matrimonio gane 4.000 que gane 8.000 prácticamente. Va a diferenciarse en la capacidad de ahorro o de hacer frente a una adversidad. Ahora, hay mucha diferencia entre ganar 1.000 y 4.000. Ahí sí se nota mucho la diferencia. Pero hay una línea en la que ya no te cambia la vida el dinero. Y eso pues es algo que realmente todas las personas con las que yo he coincidido que han tenido este tipo de vivencias se han dado cuenta de ello, ¿no? A mí me sirvió para muchas cosas. Me sirvió, una, porque es un golpe de realidad tremendo. Dos, porque regresar de Washington DC a Valencia no es fácil. Tienes que hacer un ejercicio de humildad, de honestidad, de autoconocimiento muy, muy heavy. En primer lugar, pues yo te diré, mi última negociación en los Estados Unidos, yo me sentaba con senior vice presidents de aerolíneas americanas como United o Delta a negociar contratos de más de 100 millones de dólares al año. Y cuando regresé a Valencia, monté mi propio negocio, me atendía, pues a lo mejor la recepcionista de una pyme y me decía, no me tomas mal la cabeza que no me interesa lo que vendes. Y yo sé que va a sonar un poco estúpido, pero hay que gestionar muy bien tu ego para que no te haga daño esto, ¿no? Y de repente, a ver, no asocies tu valía con el título que poseías previamente o con el que posees ahora. O sea, es decir, que tú tengas muy claro que eres igual de útil, igual de valioso como profesional e incluso que es mucho más valioso lo que has aprendido en una situación tan compleja como competir en Valencia vendiendo transporte, como era mi caso, para ganarte el pan y trabajar con una pyme pequeñica o negociar contratos grandes. Es más, yo diría que es mucho más sencillo ser ejecutivo de una gran corporación porque cuentas con todos los recursos materiales, económicos y humanos a tu alcance, mientras que en una pyme el ejercicio es mucho más complejo. Y bueno, y ahí es donde a mí me ha ayudado particularmente mucho pues la lectura de los clásicos y una serie de cosas que te contaba. Jordi, entonces, estáis en Estados Unidos, tú y Lorena tomáis la decisión de volver a casa a buscar la felicidad, al fin y al cabo, ¿no? En busca de la felicidad, ¿no? Pero volvéis a casa y te encuentras con el síndrome del inmigrante retornado, que me parece muy curioso. Háblanos de este síndrome, porque tenemos aquí también personas que nos siguen, que son inmigrantes, que han ido de un país a otro y seguramente se sientan identificados con este síndrome del inmigrante retornado. ¿Qué es eso? Pues mira, es un síndrome muy interesante, también, que no se llama del inmigrante retornado, su nombre original es el del combatiente retornado, porque realmente es el síndrome por el que pasan los retornados de conflictos bélicos que han vivido en un entorno donde se han generado unos vínculos muy fuertes ligados al honor, a la amistad, porque cuando somos inmigrantes nos hacemos amigos de gente que en nuestra ciudad no les diríamos a lo mejor ni buenas tardes, porque son antagónicos a nuestro perfil. Pero sin embargo te los encuentras en Londres cuando tú estás fastidiada y tal, y de repente se hacen tus mejores amigos, ¿no? Perfiles que no serían tus amigos, repito, en condiciones estándar, de entorno de barrio y demás. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues ocurre porque, claro, tú a nivel emocional, cuando estás fuera de tus raíces, fuera de tu zona de confort, pierdes toda esa serotonina y dopamina y oxitocina que te proporciona el contacto con tu familia, amigos, con aquellos con los que has crecido, tu círculo de confianza, ¿no? Entonces todo eso se anula cuando tú estás en el extranjero. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, los inmigrantes vienen a robarnos el trabajo. Y yo digo, claro, vienen sin amigos, sin familia, no conocen el sistema, se tienen que dejar sus raíces, pierden a su familia. Y vienen y encima ellos consiguen trabajo y tú no. Hostia, pues te lo mirar porque a lo mejor eres tú el que no lo estás haciendo. Vienen a joderte a ti, Pepe. Claro, claro, especialmente. Entonces, bueno, el caso es que todo esto hace que las amistades en el extranjero se vean de otra forma. ¿Sabes esto de que la casa de Gran Hermano todo lo magnifica? Pues el estar en el extranjero todo lo magnifica. Y magnifica en doble sentido. Magnifica. Por una parte ves muy buenas cosas que si te las hicieran en tu país no aceptarías. Por ejemplo, yo oigo hablar a gente maravillas de los Estados Unidos, de Inglaterra, además, ¿no? Y desprestigiando a nuestro propio país, a España, y me enervo porque de repente digo, pero tú conoces bien los Estados Unidos. Si a ti te dijeran
que una receta médica te va a costar pues $25 por receta, cuando aquí pusieron el copago sanitario a €1 y la gente salía a la calle a romper papeleras, digo, es que son cosas que, sin embargo, te las hace un americano allí cuando tú eres un españolito desvalido, y dices, ¿cómo molan los Estados Unidos, no? O te pagan a $4 la hora y las propinas y dices, es que allí el cliente te da las propinas. Dices, bueno, si aquí lo hicieran, fíjate, los empresarios españoles de hostelería, que somos el país, uno de los países del mundo con más peso en términos de PIB, de hostelería y turismo, serían felices como perdices. Seguro. Pero estas cosas ocurren que las magnificamos en positivo, cosas que realmente son malas y que en nuestro país no aceptaríamos. En el otro lado tenemos cosas que magnificamos en positivo de nuestro propio país. Es que la paella valenciana no la hace nadie como nosotros, ¿no? Entonces vas a un restaurante en América y te ofrecen una paella y dices, tú no tienes ni idea, yo soy de Valencia, ¿no? Y te sientes muy, muy orgulloso. Incluso gente que yo sé que son... Yo he tenido amigos que, bueno, tenían pues, en Barcelona un componente un poco más indepe o tal, o independentista para los que no sean de aquí, o de País Vasco, que estaban viendo a la selección española en Washington y con la bandera de España yo decía, como vea algunos, si os hago una foto y la pongo en Facebook, pues van a apedrear. Pero bueno, ¿sabes? Entonces te haces mucho más, magnificas en positivo ambas cosas, ¿no? Echas de menos tu país y magnificas lo malo incluso de otros países. ¿Qué ocurre? Que cuando vuelves no eres de ningún lugar. No eres de ningún lugar. Porque te has quedado con en el recuerdo tuyo, la mente nos juega malas pasadas y nos recuerda los buenos momentos y echamos de menos las cosas por ejemplo, de América, de Inglaterra y demás. Y entonces estamos continuamente recurriendo a ese pasado que recordamos como maravilloso. Y nos cuesta aceptar lo que tenemos aquí. Por otra parte, todos esos arraigos y esas emociones de círculo de cercanía y confianza se han perdido después de estar años fuera. Y la gente ha hecho su vida. No es que no te aprecien, pero bueno, te has perdido muchas, ¿no? Entonces, cuando te has perdido muchas, de repente eres el nuevo. Y además, tu visión de la vida ya no coincide. O sea, os separasteis en una bifurcación en la que los caminos ya no convergen en términos de cómo ves la vida, de filosofía de vida. Yo estoy muy influenciado por la filosofía anglosajona. Y que todos además avanzamos y fluimos, ¿no? Yo no soy la misma persona que hace 4 años. Me pasa a mí con un amigo que se fue a vivir a Madrid, ¿no? Cuando viene en Navidad, hostia, ya no es lo mismo. Él mismo entra en el grupo y dice, joder, si me he perdido cosas este año, joder. Claro, claro. Tenemos los móviles y tal, ¿no? Pero quieras o no, él mismo también lo dice, ¿no? Hostia, me cuesta volver porque me cuesta adaptarme y me tengo que subir a un autobús que está en marcha, ¿no? Hostia, y eso me cuesta muchísimo. Conozco el autobús, pero joder, no, va muy rápido para mí. Totalmente. Y ocurre hasta en las cosas más nimias. Por ejemplo, a los que pues, hemos estado muchos años hablando continuamente inglés. Yo trabajaba en inglés 24 horas al día. Lo único que hablaba en español era con Lorena y a veces no hablaba con ella porque estaba viajando o lo que fuera. Cuando regresé a España, inevitablemente utilizaba anglicismos y aquí la gente me criticaba porque decía, es que eres muy guay, ¿no? Porque hablas esto como mil otras cosas, ¿no? Echas en falta cosas, sobre todo cuando, por ejemplo, en el trabajo no te va bien, pues dices, con lo bien que yo estaba en mi trabajo allí, y al final estás siempre en un estado constante de melancolía, vamos a decir, que tienes que ser capaz de gestionar. Y ahí de nuevo la filosofía juega un papel fundamental, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, hay que, para mí, en mi modesta opinión, hay que quedarse con lo bueno, hay que recordar lo bueno, sobre todo con las personas que has tenido la oportunidad de conocer en todos esos lugares y con las experiencias que te han hecho que la cabeza se te abra un poco y tengas una visión más de 180 grados de lo que tienes delante. Jordi, hablábamos también, has nombrado varias veces la filosofía, ¿no? Y para ti es un ámbito que te encanta y que eres un estudioso y siempre, yo creo que lo utilizas en tu vida diaria, ¿no? Es un poco tu modus vivendi, te fijas mucho en la filosofía y sobre todo en los estoicos, ¿no? En ese pragmatismo de los estoicos, ¿verdad? Que yo creo que además nos tiene mucho que enseñar en los tiempos que corren, ¿verdad? El estoicismo. Totalmente. Cuéntanos un poco en qué crees tú que nos puede ayudar el estoicismo ahora
en los tiempos que están corriendo, sobre todo de pandemia y demás? Pues mira, yo, en lugar de llamarlo estoicismo, porque a veces cuando lo vinculas con filosofía, pues suena como aburrido. La filosofía es una disciplina que a la gente en general le cuesta entender, no es fácil porque es una más que filosofía, es una manera de entender las cosas, ¿no? Cuando hablamos de filosofía, hablamos de lógica, hablamos de física, de integración en tu entorno, de reflexión y sobre todo de ética, de comportarte, de conductas. Entonces eso es filosofía, todo eso es filosofía. Luego ha derivado en el mundo contemporáneo, en sociología, en psicología, en diferentes ciencias que tienen como último objetivo entender por qué nos comportamos como nos comportamos. Dicho esto, el estoicismo, mucha gente tiende a pensar que es la ausencia de sentimientos. Alguien que es estoico es como que es muy duro y demás. Y no es eso. Lo que tiene que ver el estoicismo, que a mí me cuesta mucho, ¿eh? O sea, yo no soy un estoico, soy un aprendiz de estoico, quiero subrayar esto. Porque el estoicismo, si lo tuvieras que definir en una sola frase, es no le eches la culpa a los demás de las cosas que te ocurren. Esta famosa frase que dice, la vida es un 1% de lo que te ocurre y un 99% como tú te lo tomas, ¿no? Pues esto es así. Entonces el estoicismo, su primer mandamiento es que hay cosas que tú puedes controlar y cosas que tú no puedes controlar. Y a mí me resulta muy difícil. Cada vez me disciplino más para aplicarlo. Por ejemplo, a veces alguien pues, no está de acuerdo contigo y discrepa y tú interiormente sientes la necesidad de responderle. Pues hay un ejercicio que es, bueno, ¿crees que tú con la edad que tienes y esa otra persona con la edad que tiene, tú vas a ser capaz de convencerle y cambiar sus creencias y sus valores? No, ¿verdad? Pues no pierdas el tiempo porque lo único que vas a hacer es friccionar. Y en esa fricción te vas a sentir mal. Lo de que es muy difícil hacerlo, ya lo repito. El estoicismo es un poco, pues entender que las cosas en la vida pasan y tratar de encontrar oportunidades en las adversidades. De hecho, a título de curiosidad, el estoicismo tiene su origen en un filósofo, que no era filósofo, que era mercader, que es Zenón de Citio, que se embarcó en una barca de la época, estamos hablando de 500 a.C., del siglo V a.C., más o menos, y se le hundió la barca con todas sus pertenencias. Entonces regresó a Atenas y no tenía de nada, solo tenía la toga. Y entró en una librería, compró un libro y preguntó, ¿sabe usted si hay por aquí alguno de esos filósofos que van contando cómo hay que gestionar su vida, ¿no? Y la vida? Entonces le refirieron allí en aquel momento filósofos era como aquí, pues coaches, ¿no? Entonces le dije, mira, ve y habla con este y bueno, pues él montó su propia academia, la Academia de la Estoa. Estoa en griego es mercado, y como él no tenía dinero porque se había quedado sin pertenencias, daba y promulgaba sus creencias, sus valores, debajo de un pórtico. Le llamaban el filósofo de pórtico, porque era muy pobre. Por esa razón, él inculcaba la necesidad de que todo lo que te pase lo asumas como que es parte de la vida y trates de obtener el aprendizaje que puedas sacar de cada cosa, porque lo que no depende de ti no lo vas a poder cambiar, así de sencillo. Mira, Marta nos pregunta qué diferencias hay entre el estoicismo y la resiliencia, ¿no? Una cosa lleva a la otra, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? También. Sí, a ver, la resiliencia sería una parte del estoicismo. El estoicismo es más amplio, es bastante más amplio. El estoicismo habla de otros valores, la resiliencia sería una habilidad. Para los que no lo sepan, porque es un término que últimamente está muy de moda, hasta nuestro presidente del gobierno lo ha utilizado en el Plan Estratégico de Recuperación, resiliencia, digitalización y tal, se llama el Plan de Recuperación de España para los post-pandemia. Es un término que se ha adoptado por parte del mundo del marketing. Resiliencia a mí no me acaba de gustar y voy a explicar el porqué. Resiliencia es un término que viene del mundo metalúrgico y se utiliza para denominar la capacidad que tiene el acero de doblarse pero volver a su posición original. Y entonces creo que es un error, y es mi opinión, no, si alguien discrepa, sin problemas. Pero creo que no es un buen término porque en el momento actual, en la coyuntura de pandemia, es muy difícil que volvamos al punto anterior. Nosotros
no vamos a regresar a lo que era la normalidad, por mucho que queramos, prepandemia. El mundo ya ha cambiado. Entonces yo diría que estamos hablando más de capacidad de adaptación que de resiliencia. Pero yendo a la pregunta de Marta, el estoicismo tiene también que ver con la humildad, tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de, pues, de ser benevolente. Es decir, de decir, no me voy a enfadar con esta persona porque aunque discrepe de mí, no es personal. El estoicismo se sustenta en 3 pilares y enseguida me vais a entender. El primero es la física, es decir, es cómo me integro yo con el entorno, con la naturaleza, cómo se comportan las cosas. Como dice Massimo Pigliucci, que es un exponente del estoicismo actual, que es un filósofo italiano nacido en Roma, que vive en Nueva York y tiene varios libros, si a alguien le interesa, acerca de cómo ser estoico. Él lo explica muy claro, no es abrazar árboles por los bosques, es simplemente tratar de convivir con tu entorno, entendiendo que el entorno no tiene un plan contra ti, ¿vale? Entendiendo que las cosas que te van ocurriendo no están específicamente diseñadas para hacerte daño. Es algo muy difícil. La resiliencia, por tanto, sería una habilidad dentro del estoicismo, respondiendo a Marta, pero es más amplio. La lista de mandamientos, si a alguien le interesa, puede leer el manual de la Estoa, de Epicteto, que es seguramente uno de los principales exponentes del estoicismo de la antigua Grecia, y ahí se explican los 10 mandamientos del estoicismo. Así que... Ahora que nombras a Epicteto, recuerdo su pensamiento crítico, ¿no? Que a mí me sirve mucho para tomar las decisiones. Antes, cuando estabas tú offline... Yo os veía, por cierto, yo os veía y os escuchaba, claro, porque te he escuchado, sí. Pues cuando estabas, pues hablábamos de la toma de decisiones, de un episodio de podcast que yo tengo y demás, y ahora pues me viene a Epicteto el pensamiento crítico, ¿no? Que decía Epicteto, pues una clave para tomar las buenas decisiones es ver aquello que depende de mí, ¿no? Contra aquello que depende de los demás, ¿no? ¿Qué depende de mí? Pues mis opiniones, es decir, cuidado con lo que opino, porque eso sí que depende de mí mis aspiraciones, es decir, lo que yo realmente quiero conseguir fuera de las presiones externas. Yo quiero ser abogado, ¿por qué quiero ser abogado? ¿Porque amo o porque mi propósito es ayudar a los demás, o porque toda la familia es abogado y entonces me medio obligan y demás, ¿no? Y lo que también depende de mí son mis limitaciones, mis propias limitaciones, ¿verdad? Y lo que depende de los demás serían sus opiniones, por lo tanto, o sea, ni antes éramos tan buenos ni ahora solo tan malos, siempre nos van a criticar, ¿no? Eso en el mundo del deporte yo lo he aplicado así de veces, porque ni hoy soy tan bueno ni mañana soy tan malo. Lo que también depende de los demás es los afectos de los demás, ¿no? Es decir, yo no puedo pretender que siempre me quieran, no puedo pretender gustar a todo el mundo. Y esto también lo he hablado en el hashtag este que tengo de Desmontando Creencias, porque también es una de las cosas que yo trabajo en los programas de liderazgo y demás. Y también lo que no depende de los demás son los logros de los demás. Tenemos esa puñetera, y digo puñetera porque es así, porque nos hace daño a nosotros mismos, de comparar, ¿no? Y de si alguien de mi profesión está triunfando mucho, yo me comparo con él y tengo o envidia sana o envidia malsana, pero en el fondo envidia, ¿no? No, es él y sus logros, pues yo me alegro por él, ¿no? Pero mis logros ya vendrán por otro lado, ¿no? Y esto yo creo que es algo que también sirve para el liderazgo. Antes, perdona que me enrollo un poquito, pero por supuesto. Hablábamos, Jordi, de lo que fue tu padre para ti, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo muy claro de que tu padre, sin tener un cargo, sin tener un rol, sin tener un cargo sobre ti, lo único que era tu padre y te amaba con locura, pues fue un líder para ti, ¿no? ¿Y por qué fue un líder para ti? Pues lo has dicho antes, ¿no? Me hacía me simplificaba lo complejo. Yo creo que esto es fantástico, ¿no? Sí, o sea, mira qué manera más bonita de ayudar a alguien, ¿no? De lo complejo no te preocupes, yo te lo hago fácil para que tú crezcas, ¿no? Coño, eso es liderar, ¿no? Y ahí viene un poco el regalo que os quería dar, ¿eh? Lo meto ahí, meto la cuña del regalo porque me viene muy bien con el liderazgo. Ya sabéis que la semana que viene empiezo un curso de formación, un taller o como lo queréis llamar, que se llama Entrenar Líder. ¿Vale? En este taller trabajamos 6 horas en vivo y en directo, como estamos ahora,
con una serie de líderes que quieren convertirse en líderes inspiradores, en transformarse en otra manera de liderar, ¿no? Y como siempre decimos, no es lo mismo liderar, no necesitamos un cargo para liderar, podemos liderar pues, como el señor Alemán lideró a Jordi en su día, o como podemos hacer nosotros con nuestros clientes, con nuestro entorno o incluso con nuestro equipo de trabajo, ¿no? Bueno, pues el regalo consiste que quedan todavía algunas plazas, son grupos muy pequeñitos, ¿vale? Porque trabajamos muy unidos y creamos un ambiente muy interesante para crecer todos juntos. Si alguien quiere, si alguien se anima, empezamos el día 6, yo le regalo un 20% de descuento de la cuota del curso, ¿vale? Técnicamente me contacta, tenéis mi web, tenéis mi contacto, me podéis contactar y si a alguien le interesa empezamos el 6, el 8, el 9 y el 12. Hora y media cada día, son 6 horas en directo con las grabaciones de las emisiones del curso. También os lleváis un ebook de resumen. Aquí hay gente que ya lo ha hecho, como por ejemplo Nancy, como Pedro Hispán, algunos han estado conmigo y he tenido la fortuna de que ellos me han enseñado a mí cómo liderar. Así que tenéis un 20% de descuento porque ya llega la primavera en el Corte Inglés. Así que aprovechamos, gracias a Jordi. Entonces, como os decía, el tema de la filosofía yo creo que es básico, se relaciona con la psicología también. Yo soy un fan de la psicología cognitiva, que también se centra mucho también parte de la filosofía de los estoicos, ¿no? De nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos y actitudes. Por eso ahí vamos muy a la mano. Y otra, para ya medio finalizar, Jordi, porque no quiero que se alargue mucho, porque podríamos estar horas y horas, otro aspecto que a ti te encanta, y además conociendo un poco la tarde, tu infancia, un poco lo que has comentado, ¿no? El tema de la educación, ¿no? El modelo educativo. Hoy o ayer subiste un post, ¿verdad? Del tema de la semana doy la brasa. Sí. Efectivamente, del tema de la inversión en educación que se está haciendo, y la verdad es que yo lo leía y no me lo podía creer, ¿no? Son datos que no salen a la luz habitualmente y nos demuestra que estamos haciendo algo mal, ¿no? Algo bastante mal, ¿no? Y el modelo educativo es el futuro, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, mira, yo soy, más que de la filosofía, yo soy muy pesado con el tema de la educación. Para no aburrir mucho con el tema, diré que para mí, y creo que mucha gente estará de acuerdo en esto, la educación es el eje fundamental, el pilar sobre el que se apoya el desarrollo de cualquier sociedad. Sin educación, pues el conocimiento no se transfiere de unos a otros, no se aprovecha el talento y demás. Ahora bien, ¿por qué yo soy tan, vamos a decir, tan activo en términos de la lucha por un modelo educativo diferente? Pues porque el modelo educativo actual, y esto ya algunos de los que están escuchándonos me lo han escuchado decir muchas veces, es un modelo que, aunque parezca que está toda la vida con nosotros, es bastante reciente. Data de 1799 y básicamente se instaura en el vamos a decir, 1820, ¿vale? Siglo XIX, principios del XIX, en lo que hoy es Alemania. En ese momento también era Alemania, pero estaba conformado por varios reinos. Estaba el Imperio Prusiano. El Imperio Prusiano era el norte de Alemania, los ricos en Alemania, pues era Prusia, ¿no? Y entonces ellos estaban en guerra constantemente con Napoleón, con las tropas napoleónicas, y siempre ganaba Francia. Entonces contrataron a un mariscal que pues, tenía un apellido muy largo que no voy a repetir, pero además el alemán no es lo mío, al que le encargaron una misión. Y esa misión fue hacer que los soldados prusianos fueran los mejores de Europa. En ese momento, ser el mejor de Europa era ser el mejor del mundo, básicamente. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron a toda una legión de agricultores, que eran fuertes, pero eran gente del norte y demás, y los disciplinaron. Y ahí nació el modelo educativo actual que tenemos en todo el planeta. Prácticamente en más de 180 países del mundo se sigue el mismo modelo, que tiene pues estos 250 años de vida que te comento. Pues este modelo entrena a gente para que sea buen trabajador, disciplinado y servil. ¿Por qué? Porque cuando acabó la guerra y los prusianos vencieron por fin a Napoleón,
los franceses no entendieron qué había pasado, como unas hordas de campesinos nos han derrotado, ¿no? Y descubrieron que había sido por el nuevo modelo educativo prusiano. Decidieron importarlo y con ello se importó a toda Europa. Y es el modelo actual. ¿Y por qué yo soy tan contrario a ese modelo? Pues por una razón, porque yo soy un niño que si no llega a ser por mi padre, hubiera tenido muy difícil ser quien soy hoy en día. Necesité de ayuda, necesité de mucha ayuda especial que no me dio nadie más que él. Y luego pues me han sabido entender otras personas a lo largo de mi carrera. He tenido un mentor, una coach que me han ayudado mucho, pero fue él la persona clave. ¿Y qué hizo diferente? Pues mira, mi padre me dejaba que yo sacara mis inteligencias, que no son necesariamente la matemática y la lingüística. El modelo prusiano nada más enseña a los analfabetos a leer, a escribir y a entender los números, porque era lo que en la era industrial necesitaba un trabajador para manejar las máquinas que se estaban incorporando a la industria alemana. Entonces, hoy en día esto no ha cambiado. Nos enseña principalmente las troncales, todas tienen que ver con lingüística o con matemática. Y esto limita la capacidad de desarrollo y sobre todo el aprovechamiento del talento de niños que tienen otras inteligencias, como por ejemplo pues, la inteligencia artística o la inteligencia interpersonal o cualquier otro tipo de inteligencia que se pueda expresar de las 8 inteligencias que se supone que existen, ¿vale? Pues que pueda desarrollar cualquier otra. ¿Por qué alguien que no es bueno en matemáticas o en lingüísticas tiene que ser excluido o tiene que ser considerado no válido por el sistema actual? En segundo lugar, no me gusta porque es un sistema extremadamente competitivo que nos juzga en base a exámenes que van comparativamente hablando rankeados por notas. Y alguien no es un 8 versus otro que es un 9, porque a lo mejor ese día no has dormido bien, o a lo mejor ese día pues, has tenido un problema con tu pareja, o a lo mejor... Entonces, está muy feo ponerle a la gente números, ¿no? Y decirle, tú no eres apto. ¿Cómo que no soy apto? O sea, yo no soy apto ¿para qué, señor o señora? Y esto me lleva al tercer lugar, ¿no? Y además, sí, perdona, Jordi, a un niño decirle que no es apto no es lo mismo que decírselo a un adulto. Totalmente. Ya puede tener una personalidad ya creada, sabe, pues, bueno, sabe cómo admitir esas críticas. A un niño decirle que no es apto, lo puedes traumar para el resto de sus días, lo puedes dejar ya completamente traumatizado para el resto de su vida. Efectivamente, si no soy apto, si soy un inútil, ¿para qué voy a estudiar, no? Totalmente. Y claro, si tú juzgas, como dice Lorena, con muy buen criterio, si tú juzgas a una rana por su capacidad de volar, pues la rana es inútil. Pero es que la rana a lo mejor no tiene por qué volar, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que hay que desarrollar otros entornos educativos que permitan desarrollar esas otras inteligencias. Y sobre todo hay que aprovechar esos talentos. Tú imagínate, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos, pero voy a dejar una que para mí es una perla, que es esta niña que está pintando en clase, ¿no? Y entonces voy a dejar 2, si me lo permites. La primera es que quieras, puesto. Si son perlas, bienvenidas sean. Sí, está pintando en clase y el profesor se acerca y le dice, ¿qué estás pintando? Dice, a Jesucristo. Dice, pero si a Jesucristo no lo ha visto nadie nunca, ¿cómo puedes estar pintando a Jesucristo? Dice, pues lo van a ver en un minuto. y esta otra, que pues es una niña que primero había estudiado en el modelo tradicional, le habían enseñado que para pintar un árbol, pues el tronco era marrón, las hojas eran verdes y tal. Y entonces, pues de repente va a uno de los métodos que a mí me gustan, que es María Montessori, igual que Waldorf, que son pedagogías alternativas mucho más permisivas, vamos a decir, flexibles a la hora de extraer. Y con esto un poco voy a concluir con este término extraer, ¿no? Porque me parece muy importante. Pues la niña, de repente, la cambian de cole, la llevan a un Montessori. Y en el Montessori, pues un poco se fomenta que la gente pueda, que los niños ya elijan qué actividades van a hacer. Ellos llegan y, bueno, pues hay a lo mejor un juego de tizas para toda la clase y tienen que adecuarse y negociar quién va a usar la tiza, qué día de la semana. Y entonces esta niña se puso a pintar un árbol y lo pintó como le habían enseñado en el cole anterior. Y de repente el profesor le dijo que podía pintar el árbol del color que quisiera. La niña no entendía, decía, ¿en serio? Pero sí, a mí me han dicho que el árbol tiene que pintarse de esta manera, ¿no? Es un ejemplo muy claro de que nos inculcan, nos meten cosas
dentro dentro de nuestra, vamos a decir, programación interna, como si fuera, nos meten un software en nuestro hard, en nuestro cerebro, y tenemos que comportarnos en base a lo que nos dicen que es correcto y aceptable según un modelo que, como digo, es de hace aproximadamente 3 siglos. Mientras que educar, el término latín educere, significa extraer, sacar del interior. Entonces, para mí la principal diferencia, y por lo que el modelo educativo actual, lo digo bien alto y bien claro, no sirve, es porque mete cosas en nosotros que luego nos cuesta mucho sacar y nos cuesta mucho romper esos paradigmas tan anticuados, ¿no? Es un modelo del siglo XIX para problemas del siglo XXI. Claro, pero fíjate una cosa que en el siglo XIX funcionó, porque lo que hacían era crear a todos iguales y de manera que no pudiesen desarrollar ni su ingenio, por supuesto, porque es un peligro para el sistema. Gente ingeniosa es un peligro para el sistema. Gente que se cuestione el sistema es un peligro para el sistema. Por lo tanto, en el fondo, Jordi, eso no interesa, ¿no? Y es casi una utopía, ¿no? Está demostrado que el sistema Montessori, por ejemplo, es un sistema que funciona fantásticamente bien, que los chavales salen mejor preparados incluso que los del sistema público habitual, que las notas incluso si vamos a notas, las notas en la selectividad son mejores lo del sistema Montessori que lo del sistema habitual, pero en cambio, fíjate, si quieres para tus hijos un sistema Montessori tienes que pagar un dineral, ¿no? Porque al sistema no le interesa, y como eso muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. El otro día hablábamos también... Montessori en su origen, María Montessori no lo montó para hacer dinero. Es un hijo posteriormente el que un poco ha franquiciado el sistema, pero fíjate, hay un tal Jeff Bezos, que seguramente a mucha gente le sonará, que es estudiante de Montessori. Claro. Mira, Lorena dice que las escuelas matan la creatividad. Sí, Ken Robinson, si a alguien le interesa, la charla de Ken Robinson es maravillosa. Pablo Picasso decía que todos somos genios hasta los 6 años que nos meten en una escuela. Así es. Y Mark Twain decía que le gustaba mucho aprender, la pena es que tenía que ir a clase. Entonces, es que un poco te lo definen cómo es el sistema educativo, que como tú bien apuntabas, está diseñado para crear borregos. Perdonadme que sea tan duro, no, pero es que salimos aborregados y además nos preparan para incorporarnos al sistema laboral, porque esto es una composición de 3 sistemas, el modelo socioeconómico, ¿no? El sistema educativo genera trabajadores para incorporarse al sistema laboral, ¿vale? Para que produzca para el sistema económico. Entonces, yo no es que sea un reaccionario, pero claro, los 3 sistemas tienen que tener un alineamiento. Y el alineamiento en un país, por ejemplo, como España, que el 15% del PIB es turismo y hostelería, pues es que aunque haya abandono escolar, nos viene bien, porque el sistema en su último tramo precisa gente que trabaje muy duro, que no cuestione nada y que por 1.000 euritos esté 10 o 12 horas detrás de una barra o recogiendo vasos. Entonces, ¿tú para qué vas a mejorar un sistema educativo cuando tu modelo productivo demanda mano de obra no cualificada? No tendría sentido. Y eso es lo que a mí de alguna forma me enerva y contra lo que lucho desde mis limitadas posibilidades, pero cada día me revelo y cuando tengo oportunidad en plataformas como LinkedIn, pues trato de expresarlo, al menos de divulgar este tipo de cuestiones. Hay educadores como José Antonio Marina, por ejemplo, que llevan 1000 años, el hombre ahí partiéndose la boca. Y es que no hay manera de que le hagan caso, ¿no? Porque, bueno, los políticos ya sabemos a lo que van, a mantener el sistema y es así. Y es así. Pero bueno, por lo menos tenemos la libertad de nosotros decidir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y sí, Nancy dice que es muy duro oírlo así, pero escucharlo así, pero es que es así. Es la verdad, es la verdad. Oye, Jordi, muchísimas gracias. Yo no sé cómo agradecerte esta horita que has estado con nosotros, que yo siempre, para mí, alguien que nos regala su tiempo es el regalo más bonito que nos podéis hacer, ¿no? Porque tú tienes 24 horas al día, ¿eh? Y de esas 24, pues 1 hora y media has decidido regalárnoslos a nosotros para tener esta charla tan interesante. Así que, oye, muchísimas gracias, un placer conocerte y nada más, nos vemos pronto porque seguimos en contacto, ¿eh? Y a todos los que estáis aquí en directo, muchísimas gracias por estar, por vuestras
aportaciones. Yo creo que ha sido un debate muy, muy, muy interesante, como ya sabíamos que iba a ser. Un debate, bueno, una charla, más que un debate muy interesante. Y nada, y nos vemos en la próxima edición con la idea de también pues, tener otra entrevista con alguien, como en el caso de Jordi, que nos aporte todas estas cosas para que cuando ahora cerremos, le sigamos dando un poquito al coco, ¿no? Y sigamos pensando cómo podemos mejorar un poquito entre todos esto, ¿no? Y de qué va, y sobre todo, de qué va un poco esto, ¿no? Los que habéis llegado tarde, los que no nos podéis ver en directo porque estáis de vacaciones de verdad, que estáis en la playa, alguno de vosotros, pues nos veréis grabados, ¿vale? Recordad que tenéis el 20% de descuento, regalo cortesía de Jordi, porque él luego me lo va a pagar, me lo ha dicho, yo soy catalán y se lo cobro. 20% de descuento en el programa Entrena al Líder que empezamos el martes. Así que nada, muchísimas gracias, Jordi, de nuevo. Gracias a vosotros, Sergi, ha sido un placer y gracias a todos los que han dedicado una hora de su tiempo. Eso sí es realmente apreciable y valioso. Gracias. Pasear una buena Semana Santa a todos, con los vuestros, con la gente que queréis, disfrutar de la vida y nos vemos prontito. Un abrazo fuerte. Estad todos muy sanos. Hasta luego. Cuidaros. Chao, chao.